Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas cuidándose. Y bien, en esta clase de hoy día voy a explicar un poquito los siguientes conceptos de las fuerzas centrales. Recuerden que esta es la unidad 2, unidad de fuerzas centrales, y es una unidad donde entran muchos conceptos, pero vamos a ir poquito a poquito revisando cada uno de ellos, ¿ya? La clase anterior revisamos los conceptos de posición vectorial y desplazamiento vectorial. Recuerden, ¿ya? Que vimos posición vectorial y desplazamiento vectorial. También explicamos la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, ¿ya? Eh, Bien, en esta clase de hoy día vamos a ver lo que es la velocidad media y la velocidad instantánea, ¿ya? Bueno, acá coloqué una imagen donde tengo un sistema referencial de posición, eje Y, eje X, ¿no es cierto? Tengo dos vectores, un R1 y un R2. Dibujo un recorrido o trayectoria, son sinónimos, dibujo un recorrido. Y recuerden que la punta del vector R1, cuando yo la junto con la punta del vector R2, me formo un nuevo vector que sería el vector desplazamiento, ¿no es cierto? Que sería mi delta R, que está acá. Y ese delta R, que es un vector desplazamiento, es la diferencia entre R2 menos R1, ¿ya? Para ir recordando más que nada algunas cosas. Bueno, antes de ver qué es lo que es la velocidad media, velocidad lineal media y velocidad lineal instantánea, de ahí voy a explicar por qué son lineales, vamos a recordar primero que todo qué es lo que es rapidez y velocidad, porque hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Bueno, la diferencia es que una es un vector y la otra es un escalar. Recuerden, el vector tiene sentido, dirección y magnitud, y el escalar solamente es una magnitud, ¿ya? Si se dan cuenta acá en las ecuaciones son prácticamente iguales. Rapidez es velocidad igual distancia partida por tiempo. Velocidad también es velocidad igual distancia partida por tiempo. Ambas son ecuaciones que se escriben de la misma forma. La única diferencia es esta flechita, que la flechita me indica que esto ya es un vector, ¿ya? Y nosotros en nuestro curso vamos a trabajar de forma vectorial. Entonces, comprendiendo conceptualmente lo que es la velocidad. La velocidad en sí, ¿qué es lo que sería? Sería la distancia recorrida en un tiempo determinado. Esa sería la velocidad, ¿ya? Para que quede lo más claro y lo más simple posible. Velocidad lineal media. ¿Por qué se llama lineal? Recuerden, esta unidad es fuerzas centrales, ¿ya? Y por lo general las fuerzas centrales se dan en movimientos circulares, ¿ya? Y estas coordenadas que están acá son coordenadas circulares o coordenadas angulares, que más adelante vamos a hablar de ellas. Pero antes de entender estas coordenadas, tenemos que hablar de las coordenadas lineales. Por eso entra el concepto lineal acá. Y nuestro primer concepto sería velocidad lineal media, ¿ya? Y dice, la velocidad lineal media es un promedio que informa sobre la velocidad en un intervalo dado, ¿ya? Y se calcula de la siguiente manera. Velocidad, escrita en forma de vector, va a ser igual a delta x partido por delta t. Recuerden que el triángulo es la letra del alfabeto griego, que es la letra delta, y delta indica una diferencia entre dos términos iguales. En este caso, arriba tenemos diferencia de posición, tenemos posición final menos posición inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. Esto que está acá, chicos, es la velocidad media. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, si un objeto ha recorrido una distancia de 1 metro en un lapso de 31,63 segundos, el módulo de su velocidad media, ¿cuál sería? Si ustedes se dan cuenta, solamente me están dando estos dos datos. Dice, ha recorrido una distancia de 1 metro. O sea que si esto es lo que recorrió, esto es la distancia final, ¿no es cierto? En un lapso de 31,6 segundos. O sea, estos son los tiempos finales, ¿ya? Esto es lo que me está diciendo, que este objeto en recorrer 1 metro se demoró 31,6 segundos. Por ende, si yo me voy a mi fórmula, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a reemplazar los datos en mi fórmula para saber cuál es la velocidad media. Y escribo como siguiente. Me dice que la distancia final es 1 metro. Recuerden, posición final va de los primeros, al igual que el tiempo final. Posición final 1 metro menos la posición inicial, se entiende que partió desde el origen, menos 0, todo esto va a estar partido por el tiempo final,
31,6, 63, perdón, menos 0, si se entiende que partió desde el origen, y esto va a ser igual a ¿qué cosa? 1 dividido en 31,63. Al hacer la división me queda 0,0316 metros partido segundo. Recuerden que esas son las unidades de medida de la velocidad. Y esa sería la velocidad media. Siempre la velocidad media, lineal media, es una diferencia entre una posición final y un tiempo inicial. Una posición final y una posición inicial con un tiempo final y un tiempo inicial. Ahora, acá tenemos un ejemplo, velocidad lineal media. Dice, aquí tenemos una tablita donde muestra la posición de un auto de carrera en diferentes tiempos. Y acá tenemos, dice, ahí es la velocidad promedio del auto, letra A, para el primer segundo, letra B, para los últimos 3 segundos, y letra C, todo el periodo completo. Miren, entonces tenemos la velocidad promedio, va a ser, ¿no es cierto?, a mi delta X partido por mi delta T. Ya sabemos que esto es posición final menos posición inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. Y reemplazo esos datos dentro de mi ecuación. En la letra A me dice para el primer segundo. Si ustedes se dan cuenta, en el primer segundo ya tengo 2,3 metros. El primer segundo 2,3 metros en el tiempo 1. El primer segundo. Por ende, la posición final va a ser 2,3 menos 0 partido 1 menos 0. Por ende, la velocidad promedia en el primer segundo va a ser de 2,3. Bueno, si entendiste el ejemplo, te dejo como desafío para que tú veas cómo es la letra B y la letra C en los últimos 3 segundos. Ahí está. Y para el recorrido completo. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de velocidad lineal media. Recuerda, esa es la fórmula general. ¿Ya? Dice ejemplo, la velocidad promedio entre los puntos A y B. Mira, fíjate acá. Posición A y B. Tiempo 0 segundos, 10 segundos. Distancia en metros, 30 metros, 52 metros. Entonces escribo posición final 52 metros, posición inicial 30 metros, tiempo final 10 segundos, tiempo inicial 0 segundos. Hago la resta arriba, hago la resta abajo y divido el producto. ¿Ya? Lo mismo hago para la posición A y F. Si te das cuenta, yo puedo tomar el promedio de cualquier posición siempre que esté determinado entre dos intervalos, un intervalo final y un intervalo inicial. Ahora, velocidad lineal instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad media y la instantánea? Dice que la instantánea describe qué tan rápido y en qué dirección se está moviendo algo en un instante dado. La velocidad instantánea es igual a la pendiente de una recta tangente en un gráfico de posición versus tiempo. Si te das cuenta, acá tengo el gráfico de posición, la posición en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Yo tengo una diferencia de tiempo en una pendiente y yo quiero saber los datos que me indican acá, como por ejemplo cuánto es lo que recorrió. Para eso hago una diferencia de posición entre un punto inicial y un punto final. Si te das cuenta acá, x2 y x1, punto final, punto inicial. Y hago una diferencia de intervalo entre un tiempo inicial y un tiempo final. ¿Ya? Básicamente la diferencia real entre la velocidad lineal media es que la velocidad lineal media es entre muchos intervalos de tiempo, entre varios intervalos. Si te das cuenta acá tengo A, B, C, D, E, F. Pero la velocidad instantánea es en un instante de tiempo muy pequeño. Es solamente en un instante de tiempo y es muy pequeño. No es entre varios instantes de tiempo. ¿Ya? Mira, para que te quede un poquito más claro, dice, la velocidad lineal instantánea desde el punto de vista geométrico es la recta tangente del objeto. Por eso acá está, la recta tangente es la pendiente, chicos, ya no se confundan. Aquí es un movimiento en línea recta y acá tenemos un movimiento curvo. Si ustedes se dan cuenta, cada punto A, B, C, D, E, F es un punto tangente, ¿ya? Y ese punto tangente me dibuja una pendiente, ¿ya? Y esa pendiente es la velocidad instantánea del objeto, ¿ya? En un punto determinado, si te dan cuenta, punto A, punto B, punto C, en un punto determinado. Y esa pendiente va a ser la velocidad del objeto.
Pero en cambio la velocidad media son varios intervalos que yo puedo ir calculando, ¿ya? Esa es la única diferencia entre ambas, porque la fórmula es la misma para ambas. En este caso, en este curso, solamente ustedes tienen que saber esto, velocidad media. Y vamos a trabajar el concepto como velocidad media, no como velocidad lineal media, porque más adelante vamos a ir cambiando algunas cosas. Este concepto solamente lo trabajaremos como velocidad media, que es lo que me interesa que ustedes entiendan y aprendan. Así que bien chicos, espero que hayan entendido un poquito el video. Vamos a ir poco a poco agregando conceptos. Ya recuerden que esta es una unidad bastante compleja, pero poco a poco vamos a ir incluyendo más videos. Cualquier duda me pueden escribir al correo o algún comentario en el canal. Eso, cuídense, que estén bien.